hemos llamado esta serie La vida cristiana en parábolas. ¿Sí? La vida cristiana en parábolas. Y sin planearlo, pues por lo menos nosotros, Elber nos ha leído y hemos leído hoy varias de las parábolas que contó Jesús allí en Mateo, ¿no? Entonces, por algunos domingos vamos a ir acercándonos a varias parábolas que esperamos puedan ser de bendición para nosotros, de reto para todos nosotros, podamos entender y con toda seguridad vamos a acercarnos a nuestro Señor como los discípulos se acercaron, ¿cierto? Jesús contaba parábolas y acabamos de leer en Mateo que luego los discípulos se acercaban y ¿qué le preguntaban? ¿O qué le decían? ¿Nos puedes explicar qué hiciste decir con esta parábola o con otra parábola? Y bueno, vamos a hacer lo mismo, ¿cierto? Vamos a acercarnos a la palabra del Señor preguntándole qué nos quieres enseñar. Entonces, ¿qué les parece si comenzamos esta serie orando? ¿Sí? Presentando nuestras vidas como iglesia, nosotros como expositores, que el Señor hable como es cada 8 días, pero hable a nuestro corazón en esta serie que vamos a empezar. Oremos. Padre, estamos ante ti como tus discípulos, con la misma necesidad, con la misma ignorancia que ellos tenían, la tenemos nosotros, porque no hemos terminado de conocerte, Señor. Tu conocimiento es realmente profundo, así lo escribió Pablo. Cuán grande, insondable, profundidad de las riquezas del conocimiento de Dios. Qué hermoso, Señor, poder estudiar y empezar hoy a estudiar estas parábolas que fueron tus palabras. Fue tu voz directamente siendo registrada ahora para nosotros en estas páginas de la Biblia. Y como aquellos discípulos, hoy te queremos decir, Señor, ¿qué quieres decir con tu palabra? ¿Qué nos quieres enseñar? Queremos acercarnos con humildad para poder oír y entender, poder ser instruidos por tu Espíritu Santo a través de tu palabra. Que nos hables, nos permitas hablar con claridad, con denuedo tu palabra, Señor. Nos permitas entenderla y, Señor, nos muevas a aplicarla, a obedecerla, Señor. Queremos ver en estas parábolas que iremos estudiando lo que es la vida del cristiano en parábolas. ¿Qué pides de nosotros, Señor? ¿Qué respuesta demandas? ¿A qué nos llamas, Señor? Y sobre todas las cosas que seas tú mostrado de una manera gloriosa, hermosa en tu iglesia, Señor. Sigue enseñándonos, instruyéndonos y permítenos vivir para ti, para tu gloria, para amarte y glorificarte, pero también para mostrarle a este mundo, Señor, a nuestros amigos, vecinos, familiares que aún no te conocen, mostrarles, Señor, como tú dijiste, con nuestras buenas obras, con nuestro vivir, quién eres, Señor, tu amor, tu gracia y tu perdón, Señor. Así que aquí estamos, Señor, delante de ti, de tu poderosa palabra, Señor, y gracias porque nos enseñarás y hablarás a nuestros corazones. Amén. Amén. Bien, la vida cristiana en parábolas. La vida cristiana en parábolas. Quisiera hoy comenzar teniendo dos momentos en esta predicación. Uno es que podamos tener una clara introducción a la importancia de las parábolas, el porqué de las parábolas, el propósito de ellas, por qué Dios, por qué Cristo las dijo y por qué están registradas en la Biblia. Y luego, pues, veamos hoy una primera parábola en esta serie. De una manera sencilla, y lo que voy a compartir es sencillo pero muy importante a la hora de comprender las parábolas o a la hora de leerlas y entender el significado de las parábolas. Ahora, lo hermoso de estudiar las parábolas es que muchas de ellas el mismo Señor las explicó, ¿cierto? Y entonces no tendremos que tal vez tratar o de adivinar o
o indagar a profundidad, aunque lo vayamos a hacer, pero lo digo es tratando de encontrar significados, ¿no? Porque muchas de estas parábolas Jesús mismo las explicó, les aclaró qué quería decir, qué quería enseñar, cuál era su interpretación, y qué bueno que sea así. Pero en primer lugar, ¿qué es una parábola? Y de manera sencilla, era una parábola, como notamos y leímos hace un momento, pues tiene que ver con una narración de la vida cotidiana, ¿sí? Jesús contaba historias que eran cotidianas para su público, o eran historias o ilustraciones a través de la naturaleza, que tenían el fin de dar una enseñanza o de enseñar una verdad espiritual. Ahora, esto es importante porque de manera sencilla queda en nuestra mente, y las parábolas son de fácil recordación, ¿cierto? Tanto que nuestros niños incluso pueden leer por ellos mismos esta historia y recordarla fácilmente. Ahora, el punto está y el reto está, y nuestra dependencia en el Señor y en el Espíritu Santo será en que las parábolas solo tienen una verdad que Jesús quiso enseñar. Cada parábola tiene una verdad general, puntual, que Él quiso enseñar. De ahí entonces que debemos tratar de evitar el error de encontrar significados ocultos cuando no los va a haber, cuando no los hay. Es decir, estas historias que contó Jesús, los detalles de sus historias, la narración en algunos casos muy puntual y detallada, embellecen la historia, generan una trama en la historia que lo que hace es enfatizar una verdad que Jesús quiso enseñar. Es decir, y vuelvo a insistir, no vamos a buscar una verdad, por decirlo de esta manera, debajo de cada piedra de la parábola, ¿sí? Entonces es una narración que el Señor usaba, contaba de la vida cotidiana o de la naturaleza, que le era muy fácil para ellos entender, tal vez, o relacionar sin de pronto entender claramente qué quería decir, pero que traía luz a una verdad espiritual. Jesús usó de manera habitual el contar las parábolas, hacía parte de su pedagogía, hacía parte de su método de enseñanza, usando figuras e imágenes que eran muy familiares para aquella nación, aquel pueblo. Entonces, de manera sencilla, eso es una parábola, una narración o una ilustración de algo cotidiano o de algo de la naturaleza que tiene el fin de enseñarnos una verdad espiritual. La pregunta que le haremos ahora a las parábolas es: ¿cuál es esa verdad que quieres enseñarnos? Ahora, con eso claro, ¿cuál es el propósito de las parábolas? Helber nos leímos allí en Mateo parte de estos propósitos. Si usted va conmigo a Marcos 4, vamos a ver algunos pasajes que nos muestran el propósito de las parábolas, y vaya que me asombra y nos asombra estas palabras respecto al propósito de las parábolas. En Marcos 4, verso 10 al 12, dice que cuando se quedó solo, sus seguidores junto con los 12 le preguntaban sobre las parábolas, ¿sí? O sea, era lo que ellos le decían: bueno, Señor, ¿qué quieres enseñarnos? Les preguntaban sobre las parábolas. Marcos 4:11 sigue diciendo, y les decía: a vosotros os ha sido dado el misterio del reino de Dios, pero los que están afuera reciben todo ¿en qué? En parábolas. Mire esto: reciben todo en parábolas para que viendo vean, pero no perciban. Y oyendo oigan, pero no entiendan. No sea que se conviertan y sean perdonados. Qué fuerte esto. Versículos 33 y 34, también de este capítulo 4 de Marcos. Con muchas parábolas como estas, les hablaba la palabra según podían oírla. Y sin parábolas no les hablaba, sino que lo explicaba todo en privado a sus propios discípulos. Si recordamos, Jesús comienza su predicación y parte central de la predicación de Jesús era
el reino de Dios ha llegado. ¿Cierto? El reino de Dios había llegado. El reino de Dios es siendo establecido en un mundo que se opone a ese reino. El reino de Dios acercándose al hombre, a un ser humano que no quiere nada con ese reino de Dios. El reino de Dios siendo establecido en un mundo que es opositor a cualquier señal ante ellos que les anunciara ese reino. Ahora, es un mundo entonces que no quiere nada con este reino, que tiene un rey y que tiene un pueblo que hace parte de ese reino. Es el pueblo de Dios bajo el gobierno de Dios. Es Dios gobernando, estableciendo su gobierno en el corazón de los seres humanos. Pero el ser humano no quiere ese reino. El ser humano no quiere someterse a ese rey. Ahora, con esto en mente, en lo que hemos venido leyendo de Marcos, vayamos a Mateo 13, capítulo 10 al 17, para que podamos condensar o sumar estos tres textos y podamos entender el propósito de las parábolas. Mateo 13, vamos a leer del verso 10 al 17. Mateo 13, 10 dice: y acercándose los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas en parábolas? ¿Por qué les hablas en parábolas? Y él respondiendo les dijo: bueno, porque a vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido. Porque a cualquiera que tiene se le dará más y tendrá en abundancia, pero a cualquiera que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Y en ellos se cumple la profecía de Isaías que dice: al oír oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Y he aquí la razón. Porque lo que hemos leído en Marcos y hasta aquí es que parece entonces que lo que buscan las parábolas como que no fuera traer luz, sino ocultarla, para que al escuchar no entiendan, no sea que se arrepientan y se salven. Ahora, este texto es muy importante porque nos deja ver por qué está el ser humano así, por qué es lo que está pasando en él, por qué Jesús les está hablando. Y lo que ocurre es que el hecho de que Jesús cuente parábolas hace parte del cumplimiento de la profecía de Isaías. Y esta profecía de Isaías dice, y volvemos a leerla en el verso 14, al oír oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Mire la condición del ser humano aquí plasmada. Hombres y mujeres que ven, pero no ven. Que escuchan, pero no entienden, no perciben lo que Él está enseñando. Verso 15, la razón. Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto, ¿qué? Insensible. Jesús les hablaba y ellos no entendían, porque su corazón era un corazón insensible. Y con dificultad oyen con sus oídos, y sus ojos han cerrado, no sea que vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Esa es la profecía de Isaías. Ahora verso 16. Pero dichosos vuestros ojos. ¿A quién ahora está hablando aquí? A los discípulos. A los discípulos. Pero dichosos vuestros ojos porque ven. Dichosos vuestros oídos porque oyen. Porque en verdad os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron. Y ellos desearon oír lo que vosotros oís y no lo oyeron. Ahora, Mateo nos está diciendo
al sumar todos estos versículos, que las parábolas eran dadas con el fin de ser entendidas, no con el fin de ocultar una verdad. Les dije al comienzo que una parábola es esa narración que tiene el fin de decirnos una verdad, de mostrarnos una verdad, y Mateo nos está diciendo eso. Jesús les hablaba en parábolas para que ellos entendieran verdades que de otra manera no iban a entender. Jesús hablaba en términos, en expresiones que para ellos les fuera fácil entender, pero la realidad era que no entendían. La luz era expuesta, pero ellos estaban ciegos a esa luz. La verdad era puesta ante sus ojos, ante sus oídos, pero ellos no podían entenderla por una sola razón: habían endurecido su corazón. Habían endurecido su corazón. Ahora Jesús les dice: dichosos ustedes que sí ven y sí oyen y entienden. Ahora, el punto no es que estos discípulos fueran mejores que los que no entendían. El punto no es que estos discípulos eran más inteligentes espiritualmente hablando, que les permitía o tenían cierto discernimiento que los fariseos o los escribas o el pueblo, los pecadores no entendían. No, todos estábamos en la misma condición, endurecidos en nuestro corazón. Todos ignorantes de Dios. Todos en esa misma rebeldía y oposición a este reino que se está estableciendo. Ahora, si todo ser humano es así, ¿por qué ellos entendieron? ¿Por qué usted entiende la palabra? Es un milagro de Dios. Porque la luz puede ser expuesta de una manera clara y podemos estar, y una persona puede estar en el día más soleado, más claro, en la hora de más luz del día, pero si está ciego, no va a poder verla. Así que para que este hombre que es ciego pueda ver esa luz, ¿qué tiene que ocurrir? Un milagro, que él vea ahora. Ahora, eso nos ilustra la condición espiritual. Pablo escribe estas palabras: que el Dios que hizo que resplandeciera la luz allá en Génesis ha hecho que la luz del Evangelio resplandezca en nuestros corazones. Entonces, entendemos solo porque Él hace que nosotros entendamos. Y eso es un milagro y es algo que decimos: Señor, no puedo entender. Entonces, las parábolas eran dadas para traer luz, para traer verdad, traer entendimiento, traer conocimiento de Dios. Pero el hombre ha tomado una decisión, y es ignorar, endurecer su corazón. Ahora, ¿por qué son importantes las parábolas? Porque en ellas tenemos las mismas palabras de Jesús. Esto es hermoso. Porque creemos en la inspiración del Espíritu Santo al escribir la Escritura. Los profetas fueron inspirados, Pablo fue inspirado, Pedro fue inspirado, Judas fue inspirado. Cada uno de los escritores bíblicos fueron inspirados por el Espíritu Santo para escribir. Pero leer las parábolas es leer no la inspiración del Espíritu Santo a un ser humano, es leer las mismas palabras de Dios. Ahora, toda la Biblia es la palabra de Dios. Lo que quiero decir es que estamos leyendo las mismas palabras de Jesús, lo que Él dijo. Y esto es hermoso y realmente importante y tiene un gran significado para quienes somos seguidores de Jesús. Porque Él dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y qué hermoso que en los evangelios podamos encontrar cada palabra de lo que Dios decidió, ahora se ha inspirado por el Espíritu Santo, a estos hombres registrarnos sus palabras. Por eso es importante, porque son las palabras de Jesús. Pero son importantes también porque son la fuente o una fuente principal del establecimiento de una ética cristiana. Es la fuente que tenemos
para establecer una ética en el cristiano. Ahora, no hablo de un Jesús moralista o de un gran maestro de la moralidad como algunos lo muestran, porque la ética de Jesús era claramente teocéntrica. La ética de Jesús, por eso este título, la vida cristiana en parábolas. ¿Qué pide él del que es seguidor de Jesús? ¿Cómo debe vivir aquel que sigue a Jesús? No es solo una buena conducta, es que la ética de Jesús, lo que él enseñaba, estaba centrado en Dios. Es decir, en las palabras de Jesús vamos a encontrar palabras más profundas y declaraciones más profundas que de un índole social. Porque Él habla cosas que tienen que ver en una relación entre la ética y la espiritualidad. Es decir, todo en el cristiano es espiritual. Todo en el cristiano tiene que ver con su fe, con su amor a Dios. Nuestras decisiones, nuestras convicciones, nuestros pensamientos dentro del contexto de la iglesia, estando en el mundo, todo en nosotros tiene que ver con Él y para Él. Y entonces encontramos en Jesús eso. ¿Qué pide Él de nosotros? ¿Qué clase de vida debe llevar el cristiano que es miembro o que es ciudadano del reino de Dios? Somos ciudadanos de un reino y un ciudadano debe vivir de acuerdo a las normas y estándares del reino o de la ciudad o del país al que pertenece. Así que ser ciudadanos del reino de Dios es estar sometidos al gobierno de Dios. Y en las parábolas vamos a encontrar qué pide Él de nosotros. Así que una última pregunta: ¿a qué nos llaman las parábolas? ¿Qué pide de nosotros Jesús en las parábolas? Y de manera sencilla es una respuesta. Él contaba una parábola y la gente que lo escuchaba tenía que responder de alguna manera. Tenía que tomar decisiones de alguna manera. Unos, y se esperaba y se espera entonces que nosotros respondamos ¿cómo? Sometiéndonos a este gobierno del reino de Dios en nosotros. Que aceptemos su voluntad, que vivamos como Él quiere que vivamos, o seguimos endureciendo nuestro corazón y por más que leamos, por más que escuchemos, no vamos a entender, no vamos a obedecer. Así que esperamos, iglesia, que a través de esta serie el Señor nos hable, nos transforme y seamos movidos por su Espíritu Santo a seguir viviendo para Él como ciudadanos del reino de Dios en este mundo. Amén. Eso es de una manera sencilla el por qué las parábolas. Entonces nos acercaremos con humildad y preguntándole al Señor, bueno, ¿cómo es la vida del cristiano? Ilustrada en parábolas. Y comencemos con una primera parábola que establecería no solo una base para el resto de lo que vamos a estudiar, sino que nos da la importancia, porque si hablamos de la vida cristiana en parábolas, tenemos que asegurarnos de ser cristianos y de hacer parte de este reino. Y vamos a Lucas 15, una parábola muy conocida por todos, pero que es importante que la podamos recordar, establecer, aclarar algunas cosas y poder llevar a nuestro corazón que si la vida cristiana está en parábolas, bueno, tenemos que comenzar con la salvación de nuestras almas. Tenemos que comenzar con lo que Él ha hecho para que seamos ciudadanos de este reino. Hablo entonces de la parábola conocida como la oveja perdida. Lucas 15, vamos a leer hasta el verso 10, aunque vamos a ver solo hasta el verso 7. Lucas 15, todos los recaudadores de impuestos y los pecadores se acercaban a Jesús para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este recibe a los pecadores y come con ellos. Entonces Él les refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros, si tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, no deja las 99 en el campo y va tras la que está perdida hasta que la haya? Al encontrarla, la pone sobre sus hombros gozoso. Y cuando llega a su casa,
reúne a los amigos y a los vecinos diciéndoles: alegraos conmigo, porque he hallado mi oveja que se había perdido. Os digo que de la misma manera habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. ¿O qué mujer, si tiene 10 monedas de plata y pierde una moneda, no enciende una lámpara y barre la casa y busca con cuidado hasta hallarla? Cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: alegraos conmigo, porque he hallado la moneda que había perdido. De la misma manera, os digo, hay gozo en la presencia de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Hasta ahí. En el capítulo 14 encontramos que viene ya hace días una fuerte tensión entre Jesús y sus enemigos. Y el capítulo 14 nos dice que Jesús, frente a esta tensión, Jesús le pone algo más de tensión. Frente a esta oposición, genera más tensión y las palabras de Jesús en el capítulo anterior es: si quieres ser mi discípulo, eso te va a costar. Si quieres ser un seguidor mío, eso tiene un alto costo y tienes, a la hora de decidir si me vas a seguir o no, dijo Jesús, tienes que calcular el costo. Y el costo es toda tu vida. Tienes que estar dispuesto a dejar todo por seguirme. Y eso genera mucha más tensión. El costo de seguir a Jesús. Ahora, llegando al capítulo 15, encontramos en estas dos parábolas y la que sigue, que es conocida también, esta parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida y la parábola del hijo perdido, encontramos el gran amor e ilimitado amor de Dios por los perdidos. Y estas tres parábolas, pudiéramos decir de manera sencilla, tienen un tema central y es: ¿cuánto ama a Dios al que está perdido? Ese es el énfasis. Un pastor que busca su oveja, una mujer que busca su moneda y un hijo que se ha perdido. Un corazón del padre, de un padre que se ha afligido por su hijo perdido y cuando lo ve, lo recibe con amor, lo recibe de nuevo en su corazón, lo recibe de nuevo en su hogar. Y estas tres parábolas que debieran ser vistas en conjunto, no aisladamente, debieran ser vistas porque las tres enfatizan esta verdad: Dios ama al que está perdido. Él busca al que está perdido y encuentra al que está perdido. Y hay una hermosa secuencia porque encontramos que hay una oveja de 100 que se pierde. Hay una moneda de 10 que se pierde. Y hay un hijo de 2 que se pierde. Y frente a estas palabras, entonces Lucas nos dice que algunos líderes religiosos estaban ofendidos. Se molestan. Y leíamos en Mateo, y Mateo nos dice entonces que esta parábola también es respuesta a esta pregunta: ¿quién es el mayor en el reino de Dios? Y Jesús entonces cuenta estas parábolas. Así que vamos a ver esta primera parábola, la de la oveja perdida, en 3 etapas hoy. 1, el comentario de Lucas. 2, la parábola en sí. Y 3, la explicación de Jesús de la parábola. ¿Sí? Para que la podamos recordar de manera fácil. El comentario de Lucas, la parábola y la explicación de la parábola. El comentario de Lucas lo tenemos en los 2 primeros versículos. Mire eso: todos los recaudadores de impuestos y los pecadores se acercaban a Jesús para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este recibe a los pecadores y come con ellos. Es en su comentario, Lucas está escribiendo, y estas son las palabras que Lucas pone ahí.
y hace su comentario para dejarnos ver en qué contexto es que Jesús cuenta las parábolas. ¿En qué contexto es que Jesús cuenta estas tres parábolas? Y encontramos un público que oye a Jesús, ¿cierto? ¿Cuál es el público que está escuchando a Jesús? Estas tres parábolas. ¿Encontramos a quiénes? ¿Cierto? Encontramos a los publicanos o los recaudadores de impuestos, encontramos pecadores, usando la expresión de acá, y encontramos escribas y encontramos fariseos. Muy bien. Ahora, observemos que Lucas nos dice en el versículo 1 que los pecadores se acercaban para oír a Jesús. Y en el versículo 2 nos dice que los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este recibe a los pecadores y come con ellos. Es decir, tenemos dos tipos de públicos en una misma escena. Pecadores, ¿sí? Según estos fariseos, pecadores que quieren oír a Jesús. Pero hay otros que quieren oír a Jesús, pero murmuran de Jesús porque no están de acuerdo con que Jesús se relacione con ese tipo de personas. Es que tener contacto con un recaudador de impuestos, recuerden aquellos que eran considerados traicioneros de la misma nación, porque eran judíos que servían a Roma y cobraban a sus compatriotas impuestos y recaudaban impuestos para Roma, pero en muchos casos ellos extorsionaban a sus compatriotas para enriquecerse ellos mismos. Entonces, ser amigo de recaudador de impuestos era contaminarse para estos líderes religiosos. Peor aún, comer con ellos, que era lo que denunciaban a ellos. Él no solo los recibe, come con ellos. ¿Recuerdas a Saqueo? Que quiso conocer a Jesús y Jesús fue a comer a la casa de aquel hombre que era un recaudador de impuestos. Bueno, estos escribas, estos fariseos murmuraban, y esta murmuración de estos hombres expresaban no solo el disgusto, expresaba una insatisfacción. Es decir, ¿cómo es posible? No está bien tener comunión, y es más, cenar, ser amigos de recaudadores de impuestos y de pecadores. Estos pecadores era una expresión que usaban estos líderes religiosos para referirse a aquella gente común que no obedecía a la ley. Recuerden que estos escribas y fariseos eran los entendidos, los instruidos en la ley, los que según ellos sí obedecían la ley, los demás no pueden obedecer la ley, así que ellos son pecadores, nosotros no somos pecadores. Los pecadores son estos recaudadores de impuestos que están traicionando la ley, que están traicionando a su nación. Los pecadores son estos que no son capaces y no pueden cumplir la ley. Nosotros no somos pecadores. Así que tener cualquier contacto con este tipo de persona era contaminarse, era humillarse, y por eso ellos se referían a los demás de una manera con discriminación. Y me impresionan las palabras de Lucas en su comentario, porque al dejarnos ver lo que decían estos líderes religiosos, parece que Lucas aprobaba entonces que Jesús sí tuviera comunión con estos pecadores. Note el tono con el que Lucas dice estas dos palabras, o estas dos expresiones. Lucas dice: todos los pecadores se acercaban a Jesús para oírle, pero los fariseos no estaban de acuerdo. Ellos murmuraban. Mientras los líderes desaprobaban que Jesús se acercara y fuera amigo y cenara con los pecadores, él aprueba y aprobaba esta conducta. Y por eso aquellos líderes entonces rechazaban aquellos pecadores que Jesús sí recibía. Es impresionante a nuestro Señor. Cómo va en contra de todo un sistema que ya se había corrompido.
Entonces Lucas nos coloca en esta escena y nos dice, miren, hay pecadores a los que Jesús recibe, a los que Jesús llama, con los que Jesús se sienta a comer. Hay pecadores con los que Jesús tiene amistad. Es más, ellos lo buscan para oírle. Pero quienes debieran buscar al pecador, aquellos líderes religiosos, quienes debieran ser ejemplo de amor hacia el pecador y el necesitado, ¿dónde estaban ellos? Se habían puesto en un lugar de importancia, en un lugar de autoridad equivocada, y desde allá miraban bajo sus hombros al resto de la nación y decían, nadie puede ser como nosotros. Recuerda aquella otra parábola. Aquel hombre fariseo que oraba consigo mismo y decía, Señor, gracias porque yo no soy como este hombre. Gracias porque yo no soy pecador, yo soy un hombre justo. Y quienes debían, como líderes de la nación, ser ejemplos de amor, de misericordia, de compasión, eran todo lo contrario. Eran todo lo contrario. Y eso generaba tensión entonces. Y Jesús, el Dios que conocía los corazones de los hombres, entonces cuenta esta parábola, para añadirle un poco más de tensión a lo que ya venía ocurriendo. Y la parábola entonces comienza con una pregunta. ¿Qué hombre de vosotros? Recuerda a quién está hablando. No solo a los pecadores, sino a estos líderes religiosos. ¿Qué hombre de vosotros? De entrada Jesús les está hablando directamente a ellos. O sea, Jesús no empieza a divagar con sus palabras. Jesús no empieza a irse como por las ramas a ver cómo puede llegarles al corazón de ellos. Jesús habla directamente a sus ojos, a su corazón. Un corazón que, como leímos en Marcos anteriormente, un corazón que había ¿qué? Endurecido. A unos oídos que aunque escuchaban, no querían oír. A unos ojos que aunque veían, habían cerrado sus ojos para ver al Salvador que tenían frente a ellos. Pero aún así Jesús les decía, ¿qué hombre de vosotros? Esta sola pregunta los conecta a ellos y dice, bueno, ¿qué va a decir ahora? ¿Qué nos va a enseñar ahora? Y dice entonces, ¿qué hombre de vosotros, si tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, no deja las 99 en el campo y va tras la que está perdida hasta que la haya? Entonces tenemos en la parábola que una oveja que se pierde, tenemos a un hombre dueño de 100 ovejas y una de estas se pierde. Ahora, para que el hombre busque a una oveja, la oveja tiene que estar perdida. Es clara la escena que Jesús está diciendo. Si no hay una oveja perdida, pues no hay una oveja que buscar, no hay una oveja que hallar. Y esto es tremendamente importante porque la oveja es de los animales más indefensos que existen, más torpes que existen. Ahora, él escogió la oveja para referirse a nosotros. Por algo será. Él no dijo, vine y tengo una manada de leones conmigo. Si la oveja se pierde, está en peligro de morir. Porque la oveja es dependiente del rebaño, es dependiente del cuidado de su pastor. La oveja es torpe por naturaleza, no puede cuidarse a sí misma. La oveja que se pierde queda en peligro de los depredadores, queda como presa fácil del entorno, del ambiente, de los animales depredadores. Pero incluso si no hubiera depredadores, la oveja, por ejemplo, está en peligro de, si una oveja se recuesta a descansar y por alguna razón empieza a moverse y queda patas arriba, ya no se puede volver a enderezar. ¿Qué hay?
Y al estar así patas arriba, ella trata de moverse y con el paso del tiempo empieza su organismo a producir gases que la congestionan y queda así paralizada. Y al ser casi imposible enderezarse, se muere. Queda ahí, muerta. O sea, no la mata un león, no la mata un lobo, ella solita. Sí. Ahora, así la oveja. Y por eso es tan peligroso que esta oveja, dice Jesús, se haya ido del rebaño. Ahora, esta expresión perdido indica ruina, indica destrucción. Esta oveja que se pierde, el hecho de que esté perdida, no solo indica que no sabe dónde está, no solo habla de no saber ubicarse, habla del hecho de que por salirse y por estar perdida, pierde todo el bienestar que tenía al estar siendo cuidada por su pastor. Habla entonces de una destrucción o de una condición peligrosa espiritualmente hablando para la oveja, ahora hablando de nosotros, que se pierde. Miren, el pecado ha devastado a la humanidad. El pecado ha destruido a la humanidad. El pecado estropea, arruina, corrompe, hace del ser humano algo que no es bueno, ha arruinado todo en el ser humano. El pecado ha contaminado todo en el ser humano y ha encaminado hacia la condenación eterna a todo ser humano. Es la condición de cada ser humano que ha nacido, que nace y que nacerá. Todos nacemos en esta misma condición, perdidos, contaminados por el pecado. Pero esta parábola es tan hermosa porque nos dice que para que la oveja, para que el dueño del rebaño busque la oveja tiene que estar perdida. Lo digo en otras palabras, las únicas personas a las que Jesús busca son a los pecadores. Ahora, entonces ser pecador pudiera tener algo de bueno. Porque el único requisito para ser salvo es ser pecador. ¿Cuántos cumplimos este requisito hoy? Allí habían algunos que creían que no. Y es el peligro de muchos de nosotros. Para ser hallados por nuestro pastor necesitamos estar perdidos y estábamos perdidos. Para ser salvos necesitamos ser pecadores y necesitamos saber y entender nuestra condición de estar perdidos, porque el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Estas palabras las dijo Jesús en la casa de Zaqueo. ¿Cómo es posible que este hombre vaya y coma en la casa de aquel recaudador de impuestos si es un pecador? Bueno, dice Jesús, porque es que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y esto nos lleva a este otro aspecto de la parábola. No solo que hay una oveja perdida. ¿Qué hombre de vosotros si tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde? Ahora nos va a hablar del hombre, del dueño del rebaño. ¿Qué hace este hombre? Deja las 99 en el campo o en el desierto, como pudiéramos, o algunas traducciones dicen. ¿Y qué hace este hombre? Va tras la que está perdida. Y note la última frase. Léala por favor conmigo. La última frase del versículo 4. ¿Qué dice? Hasta encontrarla. Hasta encontrarla. Esto es hermoso. Todos sabemos aquí lo que se siente buscar algo importante y no encontrarlo, ¿cierto? Y lo que se siente buscar algo importante y encontrarlo.
Y si usted es como yo, pasó 100 veces por donde estaba eso y no lo vio. Hasta que nuestra amada hermosa esposa ahí estaba. Esta expresión es realmente maravillosa, porque no solo el dueño va y la busca, y no es como a veces nosotros que vamos, buscamos y no lo encontré. Esta expresión es hermosa porque nos habla de la profundidad del valor que tiene esta oveja para este hombre hasta que la haya. El dueño de este rebaño sale a buscar su oveja perdida, pero insiste, no desfallece, no regresa hasta que la encuentra. Jesús, y encontramos en Juan 17 que Jesús dijo estas palabras: eran tuyos y me los diste. ¿Recuerda? Eran tuyos y me los diste, y ninguno de ellos se ha perdido. Ahora, esta expresión, eran tuyos y me los diste, pudiéramos preguntarnos, bueno, Señor, ¿desde cuándo los tuyos son tuyos? Jesús le está diciendo al Padre, estas ovejas eran tuyas y me las diste. ¿Cuándo se las dio? La Biblia nos enseña que Dios le dio a su Hijo un pueblo desde antes de la fundación del mundo. Desde la eternidad pasada, si pudiéramos usar esta expresión, el Padre le dijo a su Hijo, te doy un rebaño, te doy una iglesia, te regalo un pueblo, son míos y ahora son tuyos. Pero ¿sabes qué pasa con este pueblo? Se va a perder. Desde antes de la fundación del mundo, Dios Padre da como un regalo, como un don a su Hijo una iglesia para ser su esposa. Pero su esposa está contaminada, su esposa, su rebaño está perdido, sus ovejas están perdidas, pero aún en su condición de estar perdidas, siempre han sido suyas. Siempre han sido de Él. Nunca han dejado de ser del Padre, nunca han dejado de ser del Hijo, desde siempre y para siempre. Sus ovejas, así estén perdidas, son de Él, pero como son de Él, Él sale a buscarlas hasta que las encuentra. Aun cuando esta oveja se aleja de Él, aun cuando esta oveja está perdida, Él la busca y la busca y la busca, día, noche, la busca hasta que la encuentra. ¿Por qué este hombre insiste? ¿Por qué Jesús insiste en buscarnos? Porque somos de Él. Porque somos de Él, porque Él aseguró allí en Juan 17, ninguno de los que me diste se ha perdido. Es decir, Él no llega ante el Padre, o un día cuando su iglesia se presente ante Él, no va a ver esa escena. Señor, están casi todos por los que tú moriste. No va a haber esta escena en el cielo cuando nos presentemos ante Él. Yo quise encontrarla, pero se escondió, se perdió a tal punto que me fue imposible salvarla. Eso no está en el plan de Dios. En el diseño de Dios era que aquel hombre, Jesús, hecho hombre, viniera y muriera y salvara a todas y cada una de aquellas almas que el Padre le dio como un regalo. ¿Qué está diciendo Jesús con estas palabras? Que Él te buscó y te encontró. Amén. Pero tienes que entender primero que estás perdido. Porque de pronto tú creas que no necesitas ser hallado, que no necesitas ser encontrado, que puedes encontrar felicidad sin tu pastor, sin tu rebaño. Él te buscó. Es más, ¿sabes qué? Él te buscó aun cuando tú no querías ser encontrado. Porque cada vez
te has alejado más de Él. Cada vez has tomado decisiones que poco a poco, no sé a qué punto, pero cada vez tu vida llega a un punto en el que estás más distante y más lejos de aquel que es tu dueño. Y no quieres ser encontrado. Así vive el ser humano. ¿Ser salvo de qué? Si hay otros peores que yo. Es tan importante para entender lo que este hombre hace por la oveja que nos demos cuenta de la situación de la oveja. Es tan importante para entender la dimensión de la obra de Cristo en nosotros, saber la magnitud de nuestra situación. Porque sabes que tú no fuiste, estando en tu condición de caído y perdido, tú no fuiste al cielo a buscarlo a Él. Él vino, se hizo como nosotros, se humilló en nuestra condición, se hizo obediente hasta la muerte. ¿Sabes qué? Para que Él un día pudiera decir, ninguno de los que me diste se ha perdido. Él vino a buscarte. ¿Dónde estabas? En palabras del salmista, del lodo me sacó. ¿Y sabe qué hizo Él para sacarnos del lodo? Se metió al lodo. Te buscó y es hermoso hasta que te encontró. Te buscó aun cuando no querías ser hallado. Aquellos líderes religiosos, ¿sabes qué hacían? Predicaban sobre el perdón. Ellos predicaban sobre el perdón, pero jamás imaginaron que Dios viniera a buscar al pecador. Ellos hablaban de la misericordia, ellos hablaban de la justicia, ellos hablaban del perdón, hacían parte de todo el sistema aún de sacrificios que anunciaba y recordaba el perdón de Dios. Pero que Dios venga a buscar al pecador es otra cosa. Ok, que Dios haga posible a través de sacrificios que el hombre se acerque a Dios. Ya eso es una gracia maravillosa. Pero que Dios venga a buscarnos. Ellos decían, no es posible. No es posible que Él venga a buscar al pecador porque el pecador no merece ser salvo. Merece ser salvo aquel que cumple la ley. Merece ser salvo aquel que es justo delante de Dios. Aquel que vive de acuerdo al estándar de Dios. El pecador ya está condenado. No merece ser salvo. ¿Por qué lo vas a buscar? ¿Por qué Jesús es amigo de pecadores y come con ellos? Porque es que Él vino a buscarlos y los encontró. Ahora, el punto es que nosotros pudiéramos actuar de esta manera. Hablar del perdón, pero tener una lista de a quienes decir no merece perdón. Creemos en la gracia de Dios, creemos en la misericordia de Dios cuando es para nosotros, pero esperamos justicia de Dios para el otro. ¿O no? Señor, ten misericordia de mí, pero sé justo con él y con ella. Esperamos justicia de Dios ante aquel que nos ofende. Esperamos justicia de Dios ante aquel que consideramos más pecador que nosotros. Pero Señor, sí ten misericordia de mí, perdona todos mis pecados. ¿Y es que acaso no lo merecemos? ¿No merecemos su justicia y su castigo como para que pensemos de esa manera? Iglesia, tú pudieras estar perdido y creer que no estás perdido.
Tú pudieras creer que estás bien cuando no lo estás. Y has endurecido tu corazón. Y cada vez una decisión y otra te lleva. Y esto ocurre de esta manera. El pecado que hace tal vez 5 años para ti era muy escandaloso, de pronto hoy te has acostumbrado a él. Lo que hace unos meses tal vez decías, jamás voy a hacer eso porque temo a Dios. Tal vez hoy no lo consideras tan grave. Y das por sentada la gracia de Dios. Y cada vez como aquella oveja te estás alejando más y más y más y no te estás dando cuenta. Pero Él viene y te rescata de ti mismo. No solo Él viene y te salva del mundo, no solo Él viene y te salva de la esclavitud en la que vive, Él viene y te salva de ti mismo, de tu propio engaño. Viene y te salva de la dureza de tu propio corazón. Viene y te salva de la ceguera de tu propia alma. Y Él insiste y insiste y insiste. ¿Sabes por qué? Porque le perteneces. Porque Él está, y gloria a Dios por esto, está empeñado en que ninguno de los suyos se pierda. O sea, en Jesús no van a ver estas palabras. Con Miguel no hay caso. Con Él ya nada que hacer, así que Él te busca y te encuentra. Y eso nos lleva a la otra escena de la parábola. Y es el gozo de encontrar la oveja. El gozo de encontrar la oveja. El verso 5 y 6 nos dice, al encontrarla, esta escena es hermosa, ¿no? La pone sobre sus hombros. ¿Cómo la encontró? ¿Patas arriba o no? No sé. Pero estaba perdida, arruinada. Si este hombre no va a buscarla, era el fin de la oveja. Si Él no viene a buscarte, no tenías la más mínima posibilidad de regresar. No tenías la más mínima posibilidad de encontrar otra vez el camino. Y esto es hermoso, al encontrarla, la pone sobre sus hombros gozoso, y cuando llega a su casa reúne a los amigos y a los vecinos diciéndoles, alegraos conmigo porque he hallado mi oveja que se había perdido. Esta escena al final de la parábola nos muestra en una primera instancia el gozo que siente este hombre al encontrar su oveja. Porque pudiéramos pensar, es una entre 100. Es una entre 100. Bueno, se perdió una, pero aún le quedan 99. No, Él va y la encuentra y Él experimenta el gozo de encontrar a la que es suya. Y cargar a la oveja, esta imagen que estamos diciendo que es hermosa, poner la oveja sobre sus hombros, no solo es una imagen hermosa, es una imagen mesiánica. Es una imagen de salvación, es una imagen del Salvador. Isaías 40:11 nos dice esto. Isaías 40:11. Como pastor apacentará su rebaño. En su brazo recogerá a los corderos y en su seno los llevará. Guiará con cuidado a las recién paridas. Isaías está hablando de Cristo. Así que Jesús en la parábola está hablando de Él. Y está diciendo, es lo que dijo Isaías, como pastor, como el buen pastor. ¿Recuerda usted las palabras de Jesús? Yo soy el buen pastor. Hay otros falsos pastores. Y esos falsos pastores, ¿qué vienen y hacen? Saltan por encima y quieren robar, matar y destruir a las ovejas.
pero Él vino aún a dar su vida por las que eran suyas. Y la imagen de Isaías es hermosa, nos ilustra lo que Jesús está diciendo, que hizo aquel hombre cuando encuentra la oveja. Dice Isaías otra vez, 40:11, como pastor apacentará su rebaño, en su brazo recogerá los corderos y en su seno los llevará, guiará con cuidado a las recién paridas. Resalta el gozo que siente aquel hombre, no solo por recuperar a su oveja, sino el gozo de que su esfuerzo tenga resultados. O sea, no solo es el gozo de encontrar a la oveja, es el gozo de que su esfuerzo, su insistencia tenga resultados. Y por eso en el verso 6, ¿qué hace aquel hombre? Le dice a otros que alégrense conmigo. Recuerden quienes están escuchando esta parábola. Aquel hombre que encuentra a su oveja dice, alégrense conmigo. Los invita a otros, a sus amigos, a sus vecinos, a festejar porque encontró una oveja que se había perdido. Todo lo contrario a estos líderes religiosos otra vez. Lucas en su comentario nos aprueba que Jesús estuviera y cenara con pecadores. ¿Qué hacían estos hombres, líderes? Murmuraban. No se alegraban de que el pecador fuera salvo. No se alegraran de que el pecador se arrepintiera. Jesús dice a otros, aquel hombre dueño del rebaño dice, invita a otro y dice, alégrense conmigo, vamos a celebrar porque he encontrado la oveja que se me había perdido. Y aquí establezco una pregunta, mis hermanos, ¿cuál es tu actitud ante el que se pierde y es salvo? ¿Cuál es tu actitud ante el hermano que se extravía? Y vuelvo a decir lo que dije hace un momento, queremos misericordia para nosotros y justicia para los demás. Miren, Dios es el primeramente interesado en que cada una de sus ovejas sea rescatada, en que cada uno de los suyos sea encontrado. Y no solo eso, se deleita al encontrarlas. Se complace en encontrarlas. Y ese es el deseo del Padre, ese es el deseo del Hijo que vino a buscarte, debiera ser nuestro deseo también. Cuando un pecador se arrepiente. Y esto nos lleva en último lugar a la explicación de la parábola. Dice el verso 7, os digo que de la misma manera habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Bien, con estas palabras no hay duda de que Dios mira con otros ojos, ¿cierto? Observa lo que Jesús está diciendo. Hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. ¿Pudieras pensar por un momento en algunos atributos de Dios? Él es bueno, Él es santo, es perfecto, es sabio, es poderoso, es fiel, es misericordioso, es eterno. ¿Pero has pensado alguna vez en el gozo de Dios? No solo en su amor, el amor de Dios, sino en el gozo que Él siente. Él se goza en tu salvación. Él se deleita en tu salvación. ¿Sabes qué dice Hebreos 12:2?
Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y escucha esto, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz. Por el gozo puesto delante de él soportó el sufrimiento, menospreciando la vergüenza, soportando el dolor, porque veía adelante y experimentaré el fruto de mi aflicción, que serás tú, serás tú, serás tú. Y cuando fuimos salvos, el corazón de Dios se alegraba. El corazón de Dios se llenaba de un gozo, no porque fuera externo a Él, ese es Él. Él se goza en salvarnos. Él dijo a través del profeta, me deleitaré en hacerles bien. Me gozaré en hacerles bien. ¿Sabes qué? Si Dios hubiera decidido entre toda la humanidad salvarte solo a ti, uno solo, solo a ti, igual Él hubiera venido. Si Él en la eternidad le hubiera dicho a su Hijo, te regalo una sola oveja, Él no hubiera cambiado nada de lo que hizo. Hubiera venido y hubiera hecho lo mismo. Si tú fueras la única persona salva y destinada a salvación en el mundo, igual Él habría venido por ti a encontrarte y a salvarte. Y habría sufrido lo mismo, había experimentado y soportado el mismo dolor por el gozo de salvarte solo a ti. ¿Y sabes qué? Vino por ti, vino por ti, vino por ti y vino por mí. Por cada uno. Así que, si para Jesús es importante ir a buscar a la oveja perdida, ¿sabes para quién más debiera ser importante? Para nosotros. Para ti debiera ser importante una sola. Una sola. Y llamo aquí, a veces luchamos en las redes, a veces en la red de Madrid decimos es que no están, como que no quieren venir, y decimos él o ella ya se les nota como que no quieren y esto. Y mi esposa me recuerda de una u otra manera, me dice, vale la pena ir. Vale la pena ir, así sea por uno. Juan 4 es hermoso, recuerda cuando Jesús va a Samaria a encontrarse con la mujer samaritana. Juan 4 comienza diciendo que le era necesario ir a Samaria. Por una sola. Le era necesario. Mis hermanos, así sea una persona que usted ayude, le hable de Cristo, la acompañe para conocer a Jesús. Así sea una sola persona con la que usted se siente una hora, o cada semana, o cada 15 días, o una vez al mes, que usted se siente con una sola persona y abra la Biblia y le explique el Evangelio, le hable el Evangelio. Vale el esfuerzo. Él ya hizo el esfuerzo más grande. Él ya hizo el sacrificio más grande que no podíamos hacer y fue morir en la cruz. Pero nosotros debiéramos sentir lo mismo que Él siente. Debiéramos ver a esta oveja perdida de la misma manera que Él lo ve. Como iglesia no debiéramos pensar, fulano no volvió, allá Él. Esa podría ser la oveja 100 de vida y adoración. Usted ahí donde está sentado puede acordarse de alguien que no ha vuelto a la iglesia hace meses. ¿Sí? De un joven, de una
familia, de una pareja. ¿Puede acordarse de alguien? Todos. Yo tengo ya a alguien en mente. ¿Usted tiene a alguien en mente? Esa podría ser una oveja 100. Jesús dice, hay gozo en el cielo por uno que se arrepiente, pero también había justos que no necesitaban arrepentimiento. Son palabras usadas en ironía, ¿no? Ustedes, le dice a estos fariseos y escribas, ustedes creen que no necesitan arrepentimiento. La verdad es que la Biblia dice, no hay justo, ni aún uno. Todos necesitamos arrepentirnos, unos y otros. Y ese es este Jesús, como dice el verso 2, a los que pecadores recibe. Oremos, mis hermanos. Si están en pie conmigo, por favor. ¿Puedes tú ser una oveja perdida y no lo sabes? ¿Puedes saberlo? Hoy lo sabes. ¿Puedes tú ser como uno de estos líderes religiosos? Pero todos necesitamos ser hallados. Todos necesitamos ser encontrados por Él. Aquí estamos, buen pastor, delante de ti. Ante este Jesús que se eleva sobre todos los hombres como santo, inocente, limpio y apartado de los pecadores, y que nos recibes. Estamos ante este Jesús que no es otro que el eterno Dios. Ante este Jesús ante quien los ángeles cubren sus rostros y acoge al pecador. Tú, Jesús, que recibes al pecador y lo haces para que no continuemos en nuestros pecados. Lo haces, Señor, nos recibes, nos encuentras para perdonar nuestros pecados, para justificarnos, para limpiar nuestros corazones. Tú nos recibes a los pecadores con el amor de tu corazón y nos llevas como joyas en tu corona, como tu pueblo especial, como tu especial tesoro, Jesús, porque somos tuyos. Y no nos queda otra manera de responder a ti que alabándote, agradeciéndote, porque estábamos perdidos, necesitábamos ser hallados y tú viniste hasta encontrarnos. El salmista dijo, ¿qué soy yo y qué es el hombre para que te acuerdes de mí, Señor? Si he sido rebelde, si mi pecado, Señor, te ha ofendido, si he creído no necesitarte, Señor, pero gloria a ti porque abres nuestros ojos. Y sí, Señor, te necesitamos. Más de lo que pudiéramos reconocer, Señor. Gracias por salir a nuestro encuentro. Por soportar, Señor, tu aflicción y gozarte en nuestra salvación. Así que nosotros también queremos gozarnos en nuestra salvación y en la salvación del pecador que se arrepiente. Que nosotros también veamos, mostremos a otros tu amor, tu gracia, tu perdón. Gracias, Cristo, por venir
hacerte hombre, morir como lo hiciste y darnos una salvación eterna porque somos tuyos. Somos tuyos, Señor. Amén.